Buenos días con todos los oyentes. Agradezco la oportunidad por permitirme hacer esta pequeña presentación ante ustedes sobre básicamente lo que son generalidades del linfoma no Hodgkin. Un resumen sobre lo que se va a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la historia del linfoma, epidemiología, factores de riesgo, la fisiopatología, la presentación clínica, bueno, las diversas presentaciones clínicas, cómo hacer el diagnóstico, el estadiaje, unas pinceladas acerca del tratamiento, pronóstico y algunas conclusiones, ¿no? Entonces, para empezar, hablando un poquito de historia del linfoma no Hodgkin, pues nos remontamos hasta el siglo XVII, donde Marcelo Malpighi, un médico italiano, describe pues una entidad en la cual evidencia crecimiento anormal del vaso y ganglios linfáticos, hasta entonces fatal, ¿no? Ya en el año 1832, el doctor Thomas Hodgkin, un médico patólogo de Londres, hace un reporte de casos donde habla sobre 7 pacientes, básicamente en su reporte, donde menciona el crecimiento anormal también de ganglios, ya llamándolo como enfermedad de Hodgkin hasta el siglo XX, donde ya se cambia el nombre o agregando el apelativo del linfoma y se hace la disquisición ya tanto en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. De forma general, pues los linfomas se clasifican tanto en linfoma de Hodgkin como en linfomas no Hodgkin, siendo el más frecuente en estos el linfoma no Hodgkin con un 70.4% versus un 29.6%. El linfoma no Hodgkin, pues es una entidad muy variada que sus características, su presentación y su pronóstico básicamente está en relación según el tipo de linfocito en el cual se presenta. Hablando de frecuencia, el linfoma de células B es el más frecuente, siendo o representando un 90% de todos los subtipos de linfomas, el linfocito T un 10%, que está en relación a la presentación pues de las células T, de los linfocitos T, y el linfocito T, perdón, y el linfoma TNK menor al 1%, que también está en relación a la presentación en en los linfocitos natural killer de los seres humanos, ¿no? Como epidemiología, o cómo es la epidemiología del linfoma no Hodgkin, pues en este gráfico podemos mostrar que a nivel mundial básicamente se presenta a nivel de Norteamérica, algunos países de Europa y en Australia principalmente, donde hay mayor incidencia de esta enfermedad, donde nos comentan que hay más de 9.1 personas por cada 100.000 habitantes en ambos sexos. Ya acercándonos a nuestra región, pues en Latinoamérica, uno de los países donde mayor incidencia hay del linfoma es nuestro país, el Perú, con una incidencia de 7.5 a 9.1 personas por cada 100.000 habitantes en ambos sexos. En otros gráficos también de incidencia podemos conocer que a nivel mundial el linfoma no Hodgkin ocupa el 11.º lugar eh, en relación a todas las patologías neoplásicas, con 544.352 nuevos casos, según Globocan, en el año 2020. También en ese mismo año se hizo un conteo de fallecimientos, donde el linfoma no Hodgkin también ocupa el 11.º lugar con 259.793 muertes en ese año en todas las edades y en ambos sexos. Hablando un poco de factores de riesgo, y previamente a eso, mencionar que también el linfoma no Hodgkin es más frecuente en varones con una relación 3:2 respecto a las mujeres, aunque esta diferencia no es tan marcada, pero se ve la inclinación hacia los hombres. Los factores de riesgo para el linfoma no Hodgkin son múltiples, pueden ir desde infecciones virales, situaciones no infecciosas, infecciones bacterianas, como lo podemos ver en este slide. Principalmente las infecciones por el Epstein-Barr, hepatitis C, el HIV, el HTLV, el herpes virus 8, el Helicobacter pylori, entre otros, ¿no?
Y cada uno de estos factores de riesgo también nos pueden predisponer o acercar a ciertos tipos de linfoma no Hodgkin. Hay otros factores que incluso lo podemos mencionar en el siguiente slide, que se relacionan más con con la ocupación de las personas. Por ejemplo, podemos ver personas que trabajan con carnes o con derivados de la misma, tienen un riesgo incrementado de padecer esta enfermedad. Personas que trabajan con tintes de cabello o que se tiñen el cabello con alta frecuencia, también tienen un riesgo incrementado. Personas que trabajan con solventes como el benceno, el cloroformo, diclorometano, dicloroetano, entre otros, también tienen la predisposición a padecer con mayor frecuencia esta enfermedad. Y personas que trabajan básicamente en la agricultura, en la ganadería y hacen uso de insecticidas como organofosforados, organoclorados, también se ha visto que tiene una relación en cuanto al incremento de riesgo para padecer esta patología. ¿Cómo se desarrolla el linfoma no Hodgkin? También es una interrogante y bueno, en este gráfico o lo voy a explicar de una forma muy somera. Podemos mencionar tres mecanismos básicos que básicamente nos hablan la infección por virus, transformadores de los linfocitos. Estos virus como tal generan una alteración en la actividad de los linfocitos y por ende una alteración en la división de los mismos. Claro, esto está asociado también a factores ambientales. La asociación o las infecciones con virus de inmunodeficiencia o que generan inmunodeficiencia también es otro de los mecanismos por los cuales nos llevan a padecer esta enfermedad y la presencia de otros factores que se describen como hit and run, que también generan o conllevan a una estimulación inmune o a la activación de los linfocitos. En el siguiente gráfico me parece que es de suma importancia, porque acá básicamente nos explican de cómo es que el linfocito se va, perdón, claro, el linfocito se va deteriorando y generando ciertos tipos de linfoma y por qué se producen cada uno de estos. Pues el linfocito como tal es producido en la médula ósea, pero para su proceso de maduración, ¿dónde lo realiza? Principalmente en el ganglio linfático. Entonces, el linfocito llega al ganglio linfático como una célula naive, ¿no? Ingresa por la zona de iniciación de este linfocito, el cual transcurre viéndole de izquierda hacia derecha, pasa por una serie de pasos que conllevan al linfocito a un proceso de maduración y activación como tal. Entonces, ya estando dentro del ganglio, ingresa a una zona un poco más específica que se conoce como centro germinal. En el centro germinal se divide en dos zonas, una zona de alta replicación y una zona conocida como zona oscura, y una zona clara donde básicamente los linfocitos interactúan con las células dendríticas y activan y básicamente interactúan uniéndose a los antígenos de la misma. Ahora, ¿por qué es la importancia de mencionar esta zona? Porque si las alteraciones genéticas se suscitan en la zona oscura, que es una zona de alta replicación, nos va a promover o nos va a conllevar a la presencia de un linfoma agresivo, altamente replicativo, como puede ser el linfoma de Burkitt. Pero si ya estamos en la otra zona o en una zona de transición o en una zona de reentrada de la zona clara a la zona oscura, puede aparecer un linfoma indolente, un linfoma de bajo grado, como es el linfoma folicular. Pero si el linfocito ya está totalmente activado, está maduro, puede conllevar a la formación de un linfoma difuso de células grandes B activado. Entonces, de forma normal, el linfocito en ese trayecto debería madurar y ser liberado al torrente sanguíneo como una célula B de memoria o con una célula plasmática, pero si hay alguna alteración en este trayecto, puede conllevar a la apoptosis, a la muerte programada de este linfocito, porque no se cumplió con el paso normal de este por el ganglio linfático, o sea, no se cumplió bien con el proceso de maduración.
Pero ¿qué pasa? Que para que se suscite el linfoma, hay alteraciones genéticas o alteraciones en la inmunidad que no reconocen este proceso y por lo tanto la célula normal aberrante es liberada y conlleva una proliferación descontrolada y a la producción, en este caso, de esta patología relativamente frecuente que son los linfomas. Con respecto a la presentación clínica, bueno, la presentación clínica o los síntomas, signos, van a estar en relación a la zona de presentación del linfoma. Solamente lo voy a mencionar, los linfomas se pueden presentar a nivel ganglionar y a nivel extraganglionar. Básicamente esta presentación es a nivel ganglionar y de la médula ósea. Por ejemplo, los linfomas que se presentan a nivel de las amígdalas, el paciente básicamente va a referir síntomas en relación a dolor al momento de la deglución y presencia de úlceras o crecimiento de estos órganos a nivel de la cavidad oral. Si el linfoma se desarrolla a partir del timo, eh, que es una forma especial también de linfomas que se suscitan a este nivel, pueden generar compromiso a este nivel, generando complicaciones como los síndromes de vena cava por la presencia de grandes masas o desarrollo de grandes masas a este nivel. Si es solamente ganglionar axilar o inguinal o cervical, pues se palpan adenopatías básicamente no dolorosas y se presentan como un primario de vaso, pues crecimiento del mismo, ¿no? Y también hay otra forma de presentación del linfoma que puede ser primario de la médula ósea, lo cual puede haber manifestaciones básicamente en relación a citopenias. Como podemos ver, son casos de presentaciones de linfomas a nivel ganglionar, cervical y supraclavicular en las dos imágenes que estamos viendo. Pero a estos signos también se asocian otros síntomas que son característicos, llamados los síntomas B. ¿Y cuáles son estos síntomas B? Básicamente la fiebre, la sudoración nocturna profusa y la pérdida de peso inexplicable, ¿no? Aproximadamente de 10% del peso en 6 meses, ¿no? Así se considera. Anteriormente también se consideraba un cuarto signo o síntoma como un síntoma B, que era el prurito, pero en la actualidad solamente los tres son considerados. Con respecto a la frecuencia de presentación del linfoma no Hodgkin. Se considera que el linfoma no Hodgkin es un tipo de linfoma que aparece infradiafragmático según la frecuencia y podemos evidenciarlo en esta tabla como linfoma no Hodgkin abdominal, pero básicamente es el retroperitoneal a cual se refiere este slide, con un 54,4%. En frecuencia siguen los linfomas no Hodgkin mediastinales con 29,1%, y bueno, ya pues se continúan las otras presentaciones, ¿no? Con respecto a la presentación clínica, pero extraganglionar, se considera que aproximadamente la mitad de los pacientes desarrollan una afectación extraganglionar en el transcurso de la enfermedad. Y el del 10 al 35% de pacientes que presentan linfoma no Hodgkin debutan como una enfermedad de origen extraganglionar. Y lo podemos ver en este gráfico que como órganos extraganglionares más frecuentes se pueden ver por ejemplo, el tracto gastrointestinal, el anillo de Waldeyer, también podemos ver a nivel de nasal o de senos paranasales, a nivel de piel. También en presentaciones atípicas está el sistema nervioso central, la órbita, el hueso, mama, testículos, glándulas salivales. O sea, el linfoma se puede desarrollar casi en diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Esta es una foto en la cual me parece importante mencionarlo, la forma como se puede presentar en un linfoma primario de piel. En esta otra, mencionar una presentación básicamente típica de un tipo de linfoma que es TNK, que se evidencia con compromiso de paladar, como se ve en la foto, pues de altamente agresivo, de mal pronóstico y que destruye esta área, ¿no? Para hacer el diagnóstico, ¿qué es importante para hacer el diagnóstico?
Pues según la presentación clínica del paciente, ¿no? Si vemos un paciente que llega con adenopatías, pues se recomienda hacer una biopsia excisional del ganglio, a realizar una revisión patológica y además realizar inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es muy importante realizarlo, ya que eso nos definirá expresión de ciertos clústeres de diferenciación, o mencionar y decir si es un linfoma doble o triple expresor, que también influye tanto en el tratamiento como en el pronóstico del paciente. Además de ello, también se deben realizar exámenes hematológicos como hemogramas completos, dosificación de DHL, beta 2 microglobulinas, ya teniendo el diagnóstico de la enfermedad, también interconsulta al área de cardiología para valoración de la función cardíaca. También no olvidarse lo que son los serológicos, descarte de VIH, hepatitis B, C, HTLV y otros virus, ya que esto es importante si el paciente recibe tratamiento con quimioterapia o se beneficia de un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales pueden reactivar ciertas infecciones virales. Posteriormente también se debe realizar estudios con imágenes como parte del estadiaje, además biopsia de hueso, aspirado de médula y biopsia de hueso. También como parte del estadiaje, que lo voy a explicar a continuación, tener en cuenta también que el paciente debe tener completas todas sus vacunaciones, ¿no? Sobre todo de los virus que se mencionó anteriormente que pueden reactivarse. Mencionaba que es importante realizar el aspirado de médula y biopsia hueso, una como parte de estadiaje, ya que si un paciente tiene compromiso solamente ganglionar único y afección de médula ósea, ya sería un estadio clínico 4 de inicio. La punción lumbar también tiene sus ciertas especificidades o momentos de cuándo solicitarlo o en qué tipo de linfomas. Básicamente se hace punción lumbar cuando hay alta sospecha de que el linfoma puede haber llegado al espacio leptomeningio, ¿no? Por ejemplo, en casos de linfomas primarios de mama, de testículos, de glándulas suprarrenales, considerados como santuarios, y los pacientes que padecen de linfomas dobles o triple expresores. ¿Cómo se hace el estadiaje? Pues básicamente el estadiaje se realiza en un mundo ideal con imágenes. ¿Y cuál imagen? El PET scan, ¿no? El cual tiene una sensibilidad aproximadamente del 96.6% y una especificidad de un 98.8%. Tener en cuenta que pues el PET scan puede tener algunos falsos positivos, como la sarcoidosis, la TBC y otras enfermedades, este, mm, inflamatorias, donde el organismo está en un estado hipermetabólico. Y pues en el PET scan se usa un contraste o una sustancia glucosada para valorar estas áreas de hipermetabolismo, ¿no? Pacientes que no tienen la indicación de PET scan pueden hacerse tomografías. ¿Qué tomografías se solicitan? Básicamente tomografías de tórax, abdomen, pelvis, además de cuello también. Las tomografías tienen una sensibilidad de un 87.5% y una especificidad de un 85.7%. Para hacer el estadiaje, nosotros nos guiamos del estadiaje de Ann Arbor. Em, Como nos podemos ver, siempre se traza una línea imaginaria a nivel del diafragma para tener en cuenta el estadiaje. En un estadio clínico 1, pues las adenopatías están localizadas básicamente en una sola cadena ganglionar. En un estadio clínico 2 podemos saber adenopatías eh, en más de un grupo ganglionar, pero que estén en el mismo lado del diafragma. Para hacer un estadio clínico 3, las adenopatías o el compromiso ganglionar debe estar a ambos lados del diafragma, por encima y por debajo del mismo. Y para hacer un estadio clínico 4, no solo basta con el compromiso ganglionar, sino debe tener compromiso hepático o en todo caso compromiso de médula ósea, que desde ya es por eso
la importancia de realizarlo desde un inicio, ¿no? Porque un paciente que tenga un compromiso ganglionar de una sola cadena con presencia de células neoplásicas en relación al linfoma en la médula ósea, ya desde luego se cataloga como un estadio clínico 4. El pronóstico. El pronóstico básicamente en los pacientes lo realizamos mediante un score llamado IPI o Índice Pronóstico Internacional, el cual tiene 5 factores. Entre ellos es la edad, mayor de 60 años, el estadiaje, un 3 o un 4, el valor de DHL, que debe estar por encima de lo normal, compromiso extraganglionar, que pueden ser más de 2, y el status performance de los pacientes, el ECOG que nosotros conocemos. ¿Qué es el ECOG? Es una escala que nos permite conocer cuán funcional es el paciente y de acuerdo a ello también si es tributario o no a recibir un tratamiento sistémico, básicamente en relación a quimioterapia, ¿no? Entonces, en cada uno de estos acápites, el paciente, si lo presenta, se le atribuye un punto y con ello definiremos si es de bajo grado cuando no presenta ninguno de los factores mencionados o presenta solamente uno, es intermedio bajo cuando presenta hasta 2, es intermedio alto cuando presenta 3, si presenta 4 o 5 es un alto riesgo. Entonces, el IPI ajustado a la edad que nos permite valorar la supervivencia libre de recaídas y la supervivencia global a los 5 años. En pacientes que son menores de 60 años, podemos ver que la sobrevida libre de recaídas a los 5 años es de 86% y 83% en sobrevida global, en el intermedio bajo de 66% y 69%, en el intermedio alto 53 versus 46% y en el alto en 58 y 32%. Pero en cambio en los pacientes que tienen más de 60 años, la supervivencia libre de recaídas y la supervivencia global a los 5 años es menor en relación a los pacientes que son menores de 60 años. O sea, podríamos decir que mientras mayor sea el paciente, también el pronóstico cambia, ¿no? Eh, en el, en el riesgo bajo, podemos ver que la sobrevida libre de recaídas a los 5 años de 46% del 56%, en el intermedio bajo es de 45% versus 44%, el intermedio alto 41 versus 37% y en el alto de 37 versus 21%. Con respecto al tratamiento, el tratamiento lo vamos a mencionar de una forma muy general, eh, pero podemos decir que pues el tratamiento de un linfoma se puede usar tanto en la quimioterapia, radioterapia, hasta en la actualidad terapias un poco más modernas, inclusive inmunoterapia. Entonces, en este slide que lo muestro, quiero mencionar la evolución del tratamiento hasta el año 2018, aunque hasta la actualidad ya hay algunas actualizaciones más de los tratamientos sobre esta enfermedad, pero mencionar pues que incluso hasta antes de 1949 los manejos de este tipo de patologías eran quirúrgicos, pero pues los pacientes en realidad al considerarse que el linfoma es una enfermedad sistémica y no solamente afecta un ganglio, sino afecta a muchas células que incluso están en la médula ósea, el pronóstico era muy malo, ¿no? Hasta que en 1975 eh, se incluye en el tratamiento el esquema llamado CHOP y ABBD. El CHOP básicamente para el no Hodgkin y el ABBD para el Hodgkin, ¿no? Eh, no es más que hasta el año de 1997 donde la FDA aprueba un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de esta entidad, asociándolo a la quimioterapia, que es el rituximab. El rituximab, pues, incrementa la sobrevida global aproximadamente de un 20% en este tipo de pacientes. Por ende, es de ya la importancia de realizar la inmunistoquímica y sobre todo la tipificación del CD20, del clúster de diferenciación 20, ¿no? Posteriormente, pues también en el año 2017 ya se aprueba pembrolizumab
como parte de inmunoterapia, pero en líneas posteriores de tratamiento, y los CAR-T-cells, que también es considerado un tipo de inmunoterapia moderna, ¿no? Este es un estudio con el cual pues se aprueba el uso de rituximab, donde vemos en estas curvas de Kaplan-Meier el agregar rituximab al esquema CHOP mejora la sobrevida global, convirtiéndola estadísticamente significativa en comparación solamente al CHOP. Bueno, eh, como un pequeño ejemplo, mencionar que en el servicio de oncología de Cayetano Heredia, eh, tuvimos o tenemos una paciente con el diagnóstico de linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B con una presentación muy atípica, como la voy a mostrar en las imágenes. Es una paciente adulta mayor. Esa es la forma como debutó la paciente al diagnóstico de la enfermedad. Posteriormente, la paciente recibe un esquema de tratamiento de quimioterapia asociado a rituximab y pues la evolución de la paciente es la siguiente. Podemos ver que después del tercer ciclo de tratamiento en nomás, la paciente tuvo una mejoría clínica marcada y en la actualidad podemos verla de esa forma, ¿no? Entonces, tener en cuenta pues que los linfomas, a pesar de la agresividad, del crecimiento tan exagerado o la presentación clínica tan intensa inicialmente, puede tener una respuesta al tratamiento bastante exitosa. Actualmente la paciente está en controles al haber presentado una respuesta completa al tratamiento emitido, ¿no? Eh, Como conclusiones, que podríamos decir que hay varios tipos de linfomas no Hodgkin, ¿no? Según las células, según el tipo de célula donde se presente, y de cada uno de estos depende el pronóstico, ¿no? La afectación ganglionar es la más frecuente, pero como muestra en la foto, no es la única presentación. Es necesario descartar las inmunosupresiones o enfermedades virales ante el diagnóstico del linfoma, VIH, hepatitis B y C, verificar sus vacunas de los pacientes que tienen este diagnóstico, sobre todo por el tratamiento, que también se mencionó en acápites previos. Y el linfoma no Hodgkin, pues, es una neoplasia potencialmente curable, que a pesar incluso del estadio clínico, sin importar si un estadio clínico 1 o un 4, de todas formas el tratamiento que se brinda al paciente es con intención curativa. El tratamiento del linfoma de Hodgkin consta de quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, como se lo mencionó en un acápite correspondiente. Gracias. Esta ha sido mi presentación. No sé si hay alguna pregunta.